Mi nombre es José Carlos Mansur Zapata del grado séptimo y les voy a narrar la obra El joven Moriarty y los misterios de Oxford de Sofía Rey de la asignatura de Plan Lector. James Moriarty era un joven de 14 años de mente perversa e inquieta, con inclinación al mal, y no desaprovechaba oportunidad para tomar ventaja de todas las situaciones que se le presentaban. En su gran lista de maldades ensayaba 4 sonrisas malvadas que les ayudaban a fingir sus mentiras. Un día el joven Moriarty encontró una carta de su padre donde lo citaba al despacho de su casa. Su padre era un hombre serio, pero que siempre había sido tolerante con las travesuras de su hijo y conocía todos sus trucos maquiavélicos. Para cumplir la cita con su padre, James se dirige al despacho y al pasar por la sala de piano, mira a su hermana Arabella, hablando con su hermanastro James, al cual odia. Su padre, en un tono serio y controlado, le muestra una lista ordenada de todas las veces que su matrimonio se ha cancelado. El motivo por el cual James odia a la prometida de su padre es porque le parece una persona arrogante y oportunista. Su padre le dice todas las veces que ha interrumpido su boda, como por ejemplo, cuando el sacerdote se indispuso por gravedad, luego su prometida sufre un ataque de angustia al ver un fantasma, después unas ratas aparecieron de repente, a su futuro hermanastro le dio la fiebre amarilla, al sacerdote se le cayó el pelo, la iglesia se incendió y en otra oportunidad la iglesia se inundó. Entonces el señor Moriarty y su hijo estuvieron de acuerdo en firmar un contrato en donde James prometía no impedir más la boda de su padre. A cambio, su padre le cedió el establo en su casa para que él tuviera su propio laboratorio. El padre de James organiza su nueva boda. Ese día todo era bullicio en la casa. La señorita Arabella Woodward, su prometida, daba órdenes por toda la casa y contrató un gourmet muy famoso llamado Dijon para que escogiera la cena. Más tarde, el joven James se encontró en la escalera con su padre, quien sabía que esta vez no intervendría, cuando de repente se escuchó un chirrido de su tía Lobelia, quien tropezó con un canasto y para sorpresa de todos, dentro había un niño de unos 3 años que llevaba un colgante que decía su nombre es James. La señorita Arabella, prometida de su padre, pone su mirada en James, pero su padre le confiesa sobre una relación que tuvo hace 3 años con una joven de la cual se había enamorado, pero ella había desaparecido sin dar explicación. Su prometida entra en un ataque de ansiedad y nuevamente la boda se suspende. El padre de James decide que mientras su prometida se recupera, enviar a sus 2 hijos James y Arabella a donde unos amigos que tiene en la ciudad de Oxford que habían sido invitados a la boda. Llama a los niños y se resisten a ir, pero James piensa que allí puede visitar a su Doda, que dejó cuidando con el reverendo Dodson, y visitaría a su amiga Alice, y Arabella, su hermana, iría al concurso de texto dramático. La llegada a la ciudad de Oxford le pareció a James muy extraña. Oxford es una ciudad universitaria llena de secretos, donde solo existían 2 clases de personas: los ricos, que eran los estudiantes y profesores de la universidad, y los pobres que trabajaban para ellos. James y John llegan a la casa del reverendo Dodson, ubicada en Church College, un buen lugar de la ciudad universitaria. La familia Liddell estaba formada por el señor y la señora Liddell, Alice y sus hermanas. Caminó a la casa del reverendo Dodson. Los jóvenes pasaron por un puesto de venta de pescados y John quedó enamorado de una joven que atendía el puesto llamada Frances. Lo primero que hizo James fue a ver su Doda, un ave muy grande que le había cuidado el señor Dodson. Estaban mirándole cuando tocaron a la puerta y llegó el señor MacDonald, un gran maestro de la literatura y amigo del reverendo, y padre de 2 hijos, Mary y Arthur. Por ellos el reverendo publicó su libro, ya que a los niños les había gustado la historia. James se encuentra con Alice en una cena en casa de los señores Liddell. A James y a Alice les gustan las aventuras y ella aprovechó para decirle que ella tenía un manojo de llaves con las que podía abrir todas las puertas de las facultades de la universidad. Luego van a la facultad de historia, porque a John le gustan las armaduras.
Allí se encuentran con un joven de 20 años llamado Sebastián, que luego se convertiría en amigo de James. El día de la presentación del libro del reverendo Dodson, estaban reunidos en una pequeña sala de charlas de la Universidad de Oxford muchas personas, entre ellos el señor y la señora Liddell, Alice y sus hermanas, el reverendo Dodson, Arabella, James, John con su amiga francés, Frau Way la institutriz, la señora Lobelia y su novio el señor Coriander, el señor George MacDonald, la señora Brevere, la baronesa von Teese, la sombrerera, profesores y académicos. La presentación del libro del profesor Dodson resultó ser algo trágico. Atrajo tanto público que se vieron obligados a pedirle al conferencista de la sala siguiente que cambiara de sala, ya que era más grande y había poco público. El conferencista, que es el señor Smuter, le cede la sala y el reverendo Dodson presenta el libro, pero sus nervios lo traicionan y no puede presentarlo. Le toca a Alice hacerlo. Ella lo hace muy bien. Las aventuras de una niña llamada Alice es todo un éxito, ya que cuenta con muchos detalles. En ese momento se escucha en la sala siguiente un chillido. Todos fueron a ver qué pasaba, y el señor Smuter que había muerto, extrañamente. Para esclarecer los hechos, no dejaron salir a nadie del lugar. El primer sospechoso fue Charles Dewey, un hombre padre de familia que sufría de trastornos mentales, y dijo que al señor Smuter lo había matado una asesina que él había visto. Más tarde llevaron el cadáver a la Facultad de Medicina y descubrieron que sí tenía una picadura en su cuello. James se dedica a investigar la muerte y en el concurso de los textos dramáticos de donde concursaba Arabella siguió su investigación. Sospechaba de la institutriz que había discutido con el señor Smuter días antes, y cuando la institutriz se levantó a acompañar a Arabella, Sebastián tomó su bolso y lo revisó. En este concurso, Arabella resulta ser la ganadora. El policía Ronquist pide a los médicos noticias sobre la causa de la muerte y dicen que sospechaban que había hecho alergia a alguna abeja que le había picado al señor Smuter. Las Marys entonces llevaron como prueba una hada asesina que tenía un aguijón, pero James no se convenció. El reverendo Dodson quería que soltaran al señor Boyle, ya que decía que era inocente. Luego en una reunión, el reverendo Dodson cae con los mismos síntomas del señor Smuter, y James dice que es por un exceso de tomar aceite de resino. Sin solucionar el caso de la muerte del señor Smuter, el domingo siguiente, Arabella citó a una reunión a todos los que estaban presentes el día de la muerte del señor Smuter, para informar cuáles serían los principales sospechosos. Arabella comienza a hablar y dice que la baronesa es sospechosa porque ella fue su novia y el señor Smuter la había abandonado. Luego, Arabella nombra a otro sospechoso, el señor Coriander, a quien el señor Smuter le alquilaba una vivienda y habían tenido algunos desacuerdos económicos. Otro sospechoso era el señor Dijon, porque él tenía en el sanatorio del señor Smuter recluida a su madre y quería sacarla de allí, pero luego todos concluyeron que estas no eran razones suficientes para matar a una persona. Luego expone a James, quien siempre compite con su hermana Arabella, y dice que la sospechosa de la muerte podría ser Frau Way, su institutriz, ya que ella era la hija del señor Smuter y él la había abandonado. En sus investigaciones, James dice que el hada no pudo ser quien picó al señor Smuter, ya que un anciano que estaba presente dijo que él había vendido pegamento a las Marys y ellas construyeron un esqueleto de un animal que parecía un hada. James dice que todo lo que han dicho es falso y dice que la culpable al final es una avispa gigantesca y venenosa
que había encontrado en los jardines y había causado la muerte al señor Smuter con su picadura. Esta prueba fue la más acertada y el señor Dewey queda libre y su familia agradecida. Con el caso de la muerte del señor Smuter resuelto, James y Arabella se dirigen a la estación del tren, a casa de su padre, y dejan la ciudad de Oxford. Allí James ve a Sebastián Moran, quien le da las gracias por haberlo salvado de ir a la cárcel, ya que él fue quien mató al señor Smuter con una cerbatana que tenía veneno y se arrepiente, ya que él quería era matar al reverendo Dodson y se confundió de sala. Lo quería matar porque lo había humillado muchas veces en su clase. James le confiesa que él falsificó la avispa. Al llegar a la casa y encontrarse con su padre, ya se había casado con la señora Arabella y se había convertido en su madrastra y Gaines en su hermanastro. Para dañar la tranquilidad de su madrastra, John decide llamar a la madre de su pequeño hermano para que trabaje con él en el laboratorio y así hacerle la vida imposible a su madrastra. James para esto hizo valer el contrato que tenía con su padre, y la razón era que necesitaba una ayudante para su laboratorio. Su madrastra sufre al tener que soportar a la madre del pequeño James, de la que su padre aún se encuentra enamorado, y con una sonrisa malévola, James consigue su objetivo.